A continuación, iremos con las herramientas de selección, pero para ello veremos antes una breve introducción a cómo funcionan el trazo y el relleno en la creación de una nueva forma. Así que iremos a la herramienta de rectángulo y dando clic veremos cómo en nuestra mesa de trabajo se genera la forma. Automáticamente se le aplicará un trazo y un relleno, que el color de ambos correspondería a las casillas inferiores. Como vemos, el relleno sería este color blanco, que ahora lo podríamos cambiar, por ejemplo, por este azul, y el trazo sería este color negro, que ahora lo podríamos cambiar por este color, por ejemplo, rojizo. Ahora mismo el trazo quedaría en una línea muy fina, pero si venimos a esta casilla y giramos con la rosca del mouse, veremos cómo irá ampliando. Estos colores también corresponderían a los de estas casillas, de relleno y trazo, que dando clic en estas pestañas también se podían cambiar por cualquiera de estos otros. Por otro lado, si lo que queremos es invertir los colores de trazo por relleno, dando clic en esta flecha lograremos esta acción. Con todo esto claro, ya podríamos ir a ver las herramientas de selección. La primera de ellas sería el puntero negro o herramienta de selección, que como vemos, con la forma deseleccionada y haciendo clic en cualquier parte dentro de ella, nos dejará moverla por nuestra mesa de trabajo. La segunda herramienta sería la herramienta de selección directa o puntero blanco. Nos permitirá hacer el mismo movimiento que la herramienta anterior, dando clic en el interior de la forma, moverla por cualquier zona, o tendrá dos movimientos más. El primero será la selección de sus lados. Superponiéndonos sobre cualquiera de sus lados, veremos cómo aparece este cuadradito negro, que al clicar nos dejará moverlo por el espacio. Control Z, este es un comando para deshacer el último movimiento. Y por último tendríamos la selección de los vectores, que como vemos, superponiéndonos sobre uno de ellos, aparecerá como este pequeño cuadradito blanco, que al dar clic nos permitirá moverlo o ejecutar cambios sobre él. Control Z. En cuanto a la herramienta de lazo, vemos que al generar esta especie de dibujo, seleccionará todos los vectores que queden en su interior. Ahora bien, para moverlos, tendremos que mantener pulsada la tecla Control, ya que la herramienta de lazo genera selecciones, pero no permite moverlas. Así que como vemos, pulsando Control, se convertiría en herramienta de selección directa y nos permitiría ejecutar el movimiento. Control Z. Este último comando del que hemos hablado es muy práctico para no tener que ir cada vez a la barra y cambiar la herramienta de lazo por herramienta de selección o selección directa. Por último, veremos la herramienta de varita mágica. Para ello, primero eliminaremos nuestra forma y generaremos 4 rectángulos sin trazo alguno. Una manera de quitar el trazo es bajar el trazo hasta 0 o, viniendo a esta casilla, seleccionar la primera de ellas con una línea diagonal de color rojo, que significa que obviamente no tiene trazo. Generaremos 3 cuadrados o rectángulos más y a los dos últimos les cambiaremos las tonalidades. Esta amarilla y esta, por ejemplo, naranja. Ahora vemos que al seleccionar la varita mágica, si damos clic sobre la casilla azul, se seleccionará también toda aquella que comparta la misma tonalidad. En cambio, si damos clic a la casilla amarilla, únicamente se seleccionaría esta misma porque no hay ninguna con esa misma tonalidad. Lo mismo ocurriría con la naranja. Pero si vamos a la herramienta de selección de varita mágica y clicamos sobre ella, veremos que nos aparece una zona donde determinar nuestra tolerancia. Si subimos, por ejemplo, a 106, vemos que al hacer clic sobre el azul, todavía nos seguirá seleccionando solo los azules, colores fríos. En cambio, si damos clic sobre el naranja, nos seleccionaría también el amarillo, porque digamos que de alguna manera el nivel de tolerancia ha subido y ya no solo abarca esa tonalidad exacta de naranjas, sino que también selecciona los colores adyacentes o más cercanos dentro de la paleta de colores. Por último, si volvemos a varita mágica y subimos la tolerancia al máximo, veremos que al hacer clic sobre cualquier color se seleccionará todo el resto.
ya sea desde el amarillo, desde el azul o desde el naranja. Para finalizar, eliminaremos nuestras formas e iremos a crear 4 nuevos rectángulos para ver la selección múltiple en las diferentes herramientas. Empezaremos por la herramienta de selección o puntero negro. Vemos que una manera de hacer la selección múltiple es generar como una especie de dibujo que abarque todo y quedarían las 4 formas seleccionadas. Otra forma de hacerlo es manteniendo la tecla mayúscula pulsada y hará una selección múltiple una a una. Ahora bien, si queremos hacer una deselección de la selección, veremos que con la tecla mayúscula pulsada y haciendo clic mientras tenemos pulsado también Alt, nos quitará varias de las formas de nuestra selección. Y si movemos, veremos cómo se llevaría solo estas dos. La herramienta de selección directa compartiría los mismos movimientos. La selección de todas a la vez, la selección con mayúscula una a una, con deselección, pero también nos permitiría hacer una selección parcial de las formas. Por ejemplo, ahora habría seleccionado estas dos formas enteras y parte de estas dos, que vemos que si damos clic y estiramos sucedería lo siguiente. Control Z. También nos permitiría hacer una selección múltiple de lados. Por ejemplo, este de aquí, manteniendo mayúscula, este de aquí y este otro de aquí abajo. Y vemos que al hacer clic sucedería lo siguiente. Control Z nos permitiría hacer también una selección múltiple de vectores de las diferentes formas. Movemos y sucedería esto. Control Z. Y por último veríamos la selección múltiple con la herramienta de lazo, que generando un dibujo que abarcara las siguientes formas, mantendríamos Alt, recordemos, para pasar a herramienta de selección directa, y ahora sí, clicando y moviendo, sucedería lo siguiente. Control Z, y con esto ya podríamos dar por completa la lección de las herramientas de selección. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Ánimo!